se forma el montón. Traba el gaucho Martín, que de Salta no pasa, que suene el clarín. Y a la carga ordenó hacia la libertad, que lo dejó en el bronce, el gaucho general. Bueno, a los que vienen por primera vez, les doy la bienvenida al Instituto de Filosofía Práctica. Estamos en este lugar muy importante en un día como hoy, 20 de junio, por varias cosas. En este lugar los rodea a ustedes la biblioteca que perteneció al padre Julio Membir. Esta biblioteca está a disposición de las personas que quieran utilizarla. Este es un lugar de estudio. El Instituto de Filosofía Práctica recibe acá jóvenes, estudiantes y comparte con el Instituto Levan estas actividades de tipo patriótico, formativo, que hacemos habitualmente. Estas tertulias, después de esto vamos a compartir una empanada. Y hoy es un día muy particular también para mí y para muchos de los que están acá presentes, seguro. Pero hoy hace 44 años que yo juraba lealtad a la bandera como cadete de primer año del Colegio Militar en 1982. Apenas habían pasado 6 días de nuestra, digamos, vamos a decirlo así, nuestra actuación en Malvinas había finalizado con una victoria que nos coactiva en esta oportunidad. No significa que sea la única que tengamos. Y era un sentimiento muy particular. No quiero irse a 6 días en ese frío invierno al Colegio Militar hace 44 años. Así que ahí solemnemente juramos defender a la patria y defender y seguir a nuestra bandera hasta perder la vida. Con este acto queremos hacer homenaje a ese juramento y seguir defendiendo a la patria como lo habíamos jurado en aquel momento. Por eso estamos haciendo estas tertulias y compartiendo con ustedes este día, mientras muchos argentinos están pensando en otra cosa, están viendo otra película u otra actividad. Así que gracias por venir, gracias por estar acá en este lugar tan importante y decirles que está abierta esta casa para todos ustedes y todas las actividades que venimos realizando en forma ya casi habitual. Una vez por semana, cada 15 días, tenemos actividades de este tipo. Así que si ustedes dejaron los mails o las direcciones, nosotros les avisamos de nuestras actividades. Próximamente estaremos iniciando en el Instituto de Levan la diplomatura sanmartiniana, el liderazgo sanmartiniano para el siglo XXI, que también es traer a San Martín al siglo XXI, un San Martín desconocido, un San Martín cambiado, olvidado. Y ese San Martín lo vamos a presentar en una diplomatura universitaria a partir de los primeros días de agosto, en forma virtual, a distancia, vía Zoom, con título universitario. Y también vamos a realizar acá otro tipo de actividades de esta naturaleza. Bueno, para empezar, vamos a conversar hoy sobre dos figuras y para eso voy a presentar a dos importantes amigos que hoy van a estar acá. Pero antes de ello, quiero hacer una introducción a esto que la llamé Belgrano y Güemes, el mismo fuego, la misma pasión, arquetipos para una patria que necesita ejemplos. Como digo siempre, y a nuestros jóvenes que se forman acá en esta diplomatura de formación de líderes que estamos desarrollando, no necesitamos veletas, necesitamos alguien que nos marque el rumbo. Y eso es lo que intentamos hacer. Y nada mejor que mirar a nuestros arquetipos que tenemos delante. Decía el padre Alberto Escurra que así como la Iglesia propone a los santos como ejemplos de vida cristiana, la patria señala a sus héroes como modelos de las virtudes que hicieron posible su existencia histórica.
nada más oportuno que recordar al padre Escurra en este día. Los santos, decía el padre Escurra, son testigos de la fe. Los héroes son testigos del amor a la patria. Los primeros muestran el camino hacia Dios y los segundos enseñan el camino del deber, del sacrificio, del servicio al bien común de la patria. Unos y otros constituyen arquetipos, ejemplos concretos, capaces de orientar a las generaciones futuras, que es lo que buscamos con ese. Por eso, las naciones que olvidan a sus héroes terminan olvidando también las virtudes que aquellos la encarnaron. Cuando desaparecen los modelos, como nos está pasando en nuestra Argentina, se debilitan las referencias morales. Cuando se pierde la memoria de los grandes hombres, el patriotismo deja paso al individualismo y al bien común cede ante los intereses particulares. Tanto egoísmo, tanta hedonismo, tanto mirarse a sí mismo, ¿no? Quizá por ello nuestro tiempo parece atravesar una profunda crisis de patriotismo. No solo en la Argentina, también sucede en el resto de Occidente, como vimos hace poco en una clase aquí expresada. Vivimos en una época que exalta los derechos, pero olvida los deberes, que celebra el éxito individual, pero desconfía del sacrificio, que multiplica las comodidades, pero empobrece el sentido de pertenencia. Ante esa realidad, hoy queremos volver la mirada hacia los héroes nacionales para que esto deje de ser un ejercicio de erudición histórica simplemente y se convierta en una verdadera necesidad patriótica. Necesitamos reencontrarnos con aquellos hombres que hicieron de la virtud una conducta y del servicio una vocación. Necesitamos reencontrarnos con estos hombres. En esta semana de junio, en esta semana particularmente, la historia nos llama a fijar la mirada en dos dechados de virtudes que nos aleccionan con sus conductas y con sus palabras. Justamente esta semana. Dos varones hispano-criollos, cuya lucha fueron concurrentes, sus ideales concordes y sus creencias religiosas sostenidas en la fe verdadera. Hijos ambos de aquel reino del Plata, solar histórico que todavía reivindicamos jubilosamente como nación soberana. Dos hombres de espíritu heroico, cuyas muertes como sus vidas acontecieron también en proximidad de fechas y circunstancias, una especie de vidas paralelas. Don Martín Miguel Juan de Mata Güemes y don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Los unió primero la lucha contra el inglés, cuando ambos participaron virilmente en la expulsión del invasor de Buenos Aires a comienzos del siglo XIX. Ató también sus destinos el horizonte de Mayo, no cualquier Mayo, sino aquel Mayo fidelista, arraigado sin felonías en la tradición monárquica y católica con la que España nos fundó como pueblo. No el Mayo que quieren contar o que nos contaron simplemente de colegio. Si el salteño estuvo en la ciudad de la Santísima Trinidad, asaltando una nave enemiga al galope y a la fuerza de las tacuaras, el trinitario estuvo en Salta combatiendo el verdadero rostro del enemigo, que eran las fuerzas del borbonato innoble y del leal, detrás de la que estaba la ambición napoleónica. De esto tampoco se habla. Los dos fueron capaces de anteponer el sacrificio al beneficio, tanto Belgrano como Güemes. El bien común al interés privado, la austeridad al lujo, el ideal épico a la molicie, y antepusieron a Dios y a la patria a la impiedad y al desarraigo. Estos eran los dos hombres que queremos destacar. Los dos hicieron de la milicia un oficio de caballeros. Su uniforme desde que se lo pusieron fue su mortaja. Como hicieron de la muerte un acto de servicio, así vemos que Güemes la encontró arteramente emboscado y Belgrano, después de tantas peripecias y dolores, y lide sin tregua.
En una famosa carta, hay mucha correspondencia entre estos dos arquetipos de la patria que deberíamos consultar, porque no hay nada mejor que lo que está escrito. En una famosa carta del 6 de noviembre decía de 1816, que es fácilmente consultable, Güemes le escribió a Belgrano: mi amigo y compañero de todos mis afectos, hace usted muy bien de reírse de los doctores. Sus vocilinguerías las lleva el viento, porque en todas partes tiene fijado su buen nombre y opinión. Estas palabras retratan el trato honorable y respetuoso que se prodigaban el uno al otro, y también del sensato consejo de no conceder importancia a las habladurías de los malvados. Ya en ese momento corrían los chismes, las mentiras, que hasta hoy continúan persiguiendo a quienes sirven con lealtad a la patria. Belgrano, a su vez, se dirigió epistolarmente al caudillo gaucho, entre otras el 3 de febrero de 1818, para decirle: compañero y amigo mío, qué circunstancias tan tristes en las que estamos. El egoísmo ha ocupado el lugar del patriotismo. 1818. Aquí sigue la tremenda seca, le dice Belgrano Güemes, y no menos la de los corazones. Compañero, usted no necesita para mí de rodearse ni de luces ni de sombras. Mi corazón es franco, soy su amigo. Qué gusto, compañero, ver a nuestros paisanos manifestando que son tan militares como los mejores. Trabajemos, mi amigo, trabajemos, firmes, y que la posteridad nos haga justicia. Traje solamente 2 párrafos para no extenderme demasiado y darle lugar a mis amigos que van a hablar de cada uno de estos próceres. Pero qué mejores lecciones podemos pedirles, qué mejores ejemplos que releer esta correspondencia. Lo dieron todo. Belgrano y Güemes donaron su juventud, sus desvelos, sus gestas y su sangre al Señor de los ejércitos. Marcharon siempre al frente de los peligros, encabezando las filas más comprometidas. Siempre estuvieron a la cabeza. Uno nos dejó el manto de la Inmaculada convertido en bandera, y el otro nos legó la cruz grabada en la empuñadura de su sable. Hoy, cuando la Argentina parece debatirse entre el olvido y la memoria, entre el egoísmo y el servicio, las voces de Belgrano y Güemes vuelven a encontrarse para recordarnos que la patria no se construye desde la comodidad, sino desde el sacrificio. No desde el interés personal, sino desde el deber. No desde la indiferencia, sino desde el amor, con letra mayúscula. Pues entonces, estimados amigos, honor y gloria a Güemes y a Belgrano, comandante de los gauchos, general de los criollos, presente. ¡Viva la patria! Un abrazo. Gracias. Ahora yo me voy a dar lugar al doctor Juan Manuel Aubry, futuro doctor Juan Manuel Aubry, para que lo presente al coronel Santiago Rosquide, que va a hablar sobre la figura de Manuel Belgrano. Gracias. Santiago. Buenas tardes a todos. Coronel retirado del ejército argentino, miembro del uso y subjetivo de historia militar, profesor de educación superior e historia por el Instituto de Ciudad de Educación Católica de Buenos Aires, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Historia Militar Contemporánea y licenciado en Estrategia y de Transición. Es autor de los libros El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó a la fe católica para defender la patria, la Revolución Francesa, una inspiración demoníaca, y Cuando el poder viene de Dios, grandes reyes, gobernantes, caudillos y arquetipos católicos. He dicho sepas a la venta. Nos viene a compartir en esta tarde sobre el general Manuel Belgrano y nuestro corazón nacional.
lo que los historiadores liberales nos ocultaron. Por ende, gran aplauso. Buenas tardes, los amigos y camaradas. En este 20 de junio del año 2026, daremos cuenta aquí a uno de los episodios más misteriosos, enigmáticos y a la vez apoteósicos de nuestra historia nacional contemporánea. Estamos haciendo referencia a la creación de la bandera nacional argentina por obra del general don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Y mucho se ha hablado de ello, pero casi siempre aferrado a la letra escrita o al escriba papelero atado a las normas academicistas. Pero la historia verdadera, que también tiene como base a la tradición oral encarnada en sus mentes, tiene muchas cosas por recordarnos de este día memorable. Repasemos un poco la trayectoria de Belgrano hasta este momento crucial. De familia muy católica, su nombre es todo un símbolo. Recibe educación desde su infancia de la mano de su madre, que inculca un sano temor de Dios. Belgrano se educa en la sana tradición católica que todavía estaba latente en la sociedad patricia del Río de la Plata de entonces. Viaja a España para continuar sus estudios y se forma con los mejores maestros. Le pide licencia al sumo pontífice para continuar su formación leyendo a los enemigos de la Iglesia, no para imitarlos, como suele repetirse en el ambiente liberal libertario, sino para defender la verdad y combatir el error. Como dice la autorización romana, se le permite leer de todo, sí, pero con excepción de las obras supersticiosas y obscenas, es decir, pornográficas. Hoy esto estaría visto como escandaloso y discriminatorio con los derechos humanos. Apenas arribado a Buenos Aires y siendo nombrado secretario del consulado, pone la protección del mismo bajo la advocación de la Inmaculada Concepción y ordena pintar el escudo de esa institución con los colores azul y blanco, como los del manto del Inmaculado. Recordemos que su colación de grado en España había jurado defender el dogma de la Purísima Concepción de María durante toda su vida. Mientras tanto, la monarquía católica, como forma de gobierno, es objeto de todos sus desvelos, y el bien común, la columna vertebral de todas sus acciones públicas. Las prácticas religiosas constituían un modo habitual de encarnado en su vida. Recordemos cuando empezó, sin titubeos ni vergüenza alguna, previo a la batalla de Tucumán: soy verdadero cristiano, católico, apostólico, romano. A pesar de que para Mitre esta devota y ferviente subordinación al Altísimo parecía toda una soncera. Con todo lo dicho, pasemos al tema que nos convoca y volvamos al momento en la historia que habíamos dejado atrás, es decir, a las circunstancias previas del primer enarbolamiento del pabellón nacional. Belgrano es ahora el jefe del prestigioso regimiento de infantería 1, Patricios, y recibe una misión: asegurar el dominio del río Paraná para cerrar el paso de los navíos esclavistas provenientes de Montevideo. El gobierno
ordena así la construcción de 2 baterías de costa en las márgenes del río Uruguay y Paraná. Concretamente, a Belgrano se le ordenó marchar con su regimiento a brindar seguridad sobre el último río nacional, es decir, el Paraná, cerca de la villa de Nuestra Señora del Rosal. Todo un significado espiritual para el católico general. Pero imaginemos el escenario. Un calor inmenso. Era fines de enero de 1812. La unidad táctica había iniciado desde Buenos Aires la marcha de aproximación hacia el objetivo asignado. Belgrano quiso pasar por Luján antes de arrumbar al objetivo, para implorar la bendición y protección de la Inmaculada Concepción, al igual que lo había hecho antes de partir a su campaña en el Paraguay. Restó allí Rosario con todo su regimiento de infantería y participó de la solemne misa en honor de la Santísima Virgen. Arribó a su zona de responsabilidad el día 7 de febrero. Denominó a sendas banderías militares con los nombres de Libertad e Independencia. Asimismo, y pensando en una divisa de guerra que simbolizara y unificara a las tropas, pues los cuerpos militares las usaban entonces, pero de distinto color, y a la vez la distinguieran del bando enemigo, solicitó al gobierno el uso de la escarapela ancha. Aceptada la solicitud, el triunvirato decretó como distintivo el empleo de dicha escarapela. Comillas, sea la escarapela de las provincias sumidas del río de la Plata de color blanco y celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguía, reza el decreto oficial. Debiendo llevarla cada soldado de herida al murió como símbolo nacional. Un dato significativo a tener en cuenta es el hecho de que el decreto del triunviro no fundamenta el porqué del uso de esos colores y no de otros. Por eso, muy bien acota el padre Rosger, comillas, tal vez por suponerlo conocido de la población. Este es un dato fundamental en toda esta historia. Y no es así porque el mismo Mitre, en su biografía de Belgrano, al reseñar el episodio de los distintivos blancos y celestes que Beruti y French repartieron en las jornadas de mayo, y sin dar más detalles de por qué esos colores y no de otros, repetimos, remata con esta frase simple. Tal fue el origen de los colores de la bandera argentina, cuya memoria se ha salvado por la tradición oral. Fin de la cita. Repetimos, cuya memoria se ha salvado por la tradición oral. Agreguemos que el color blanco es distintivo de la casa de Bourgeois y que también se prendió de las chapitas en aquellas jornadas de mayo de 1810. El retrato de Fernando VII. Pero vayamos a escudriñarlo, pues lo tenemos al alcance de la historiografía y la historia misma. Durante las invasiones inglesas y previo al combate del Perret, los voluntarios que en esa jornada participaron recibieron de las monjas catarinas de Luján un estandarte que llevaba bordados 2 escudos, uno con las armas del rey y otro con la imagen de la pura y limpia Concepción de María Santísima, singular patrona y fundadora de la villa. A ello se sumaba que los colores de la Virgen de Luján serían la divisa de reconocimiento de las tropas, que portadas por los soldados por medio de 2 cintas aludadas al cuello, una azul y otra blanca, y que llaman de la medida de la Virgen, porque cada una medía 38 centímetros, que era la altura de la imagen de la Virgen de Luján, y sigue siendo. Fijarse Diego, que dice azul, y no azul celeste, o celeste,
como después se fue confundiendo de tonalidad. El color del manto de la Inmaculada Concepción es azul, a menos el que la imagen que Juan tenía. Pues el poncho vestido con que fue revestida vino tiempo después de los acontecimientos que estamos describiendo. Durante la defensa de Buenos Aires, los húsares de Pueyrredón portaban como divisa distintiva las mismas cintas azul y blanca que el cabildo de Luján les había obsequiado como prenda de la Virgen el año anterior, siendo la República. Pero aquí hay más cuestiones históricas que nos llevarán a corroborar lo que la tradición popular siempre pensó. Después que el rey Carlos III proclamase a la Inmaculada Concepción patrona de las Españas, es decir, de España y de sus reinos, creó la Orden Real que lleva su nombre, en la cual sus miembros cortaban una condecoración que constaba de un medallón esmaltado con la imagen azul y blanca de la Inmaculada, que pendía al cuello una cinta de 3 franjas que eran azul a los costados y blanca en el centro. Y nuevamente, el color azul y blanco presente en nuestra tradición histórica. Si uno observa las pinturas de la época, podrá comprobar que todo esto fue real. Carlos III, Carlos IV y su hijo el rey Fernando VII llevaban estas insignias en ocasiones protocolares. Y no habría que ver también la pintura de Goya, en que se retrata colectivamente a toda la familia de Carlos IV. La faja que visten los varones es del mismo color que la bandera argentina y el de la Orden Real de Carlos III, es decir, azul y blanca. En referencia al azul de la Inmaculada y de la Orden Carolina, nos gustaría acotar aquí una aclaración importante que hizo el profesor Avellaneda en un hermoso trabajo que recomendamos vivamente. Comillas. Decimos azul porque el color azul se es invocado en el Estatuto de Creación de la Orden de Carlos III, hace referencia a una variante de la tonalidad azul. Los colores de la heráldica monárquica de aquel tiempo no preveían el tono celeste, como hoy lo conocemos. Lo habitual era azul, nombre con el que se conocía, por ejemplo, el azul Francia. Antes de pasar puntualmente al primer enarbolamiento de la seña patria, nos gustaría agregar un dato significativo que aporta mucho a lo que queremos comprobar. El diario de marcha del general Manuel Belgrano está cargado de un gran simbolismo allá. Y no lo decimos nosotros, no. Lo dice expresamente el Instituto Nacional Belgraniano, institución encargada de custodiar, estudiar y dar a conocer el legado belgraniano. La portada del diario de marcha dice así: Diario de marcha del general Manuel Belgrano a Rosario, donde se revela su gran vocación mariana. 1811. Fin de la cita. Leyendo su diario, el lector podrá cerciorarse de la profunda religiosidad que el arquetipo impregna en la formación de sus tropas. La misa, el rezo diario del rosario, la prohibición de proferir palabras soeces, etcétera, etcétera. Con este mismo espíritu es como llega Belgrano a la creación de la bandera argentina. Pero recordemos que las tropas de ambos bandos peleaban bajo el mismo estandarte. Por eso Belgrano pensó también que ya era necesario destruir a sus tropas de las realistas. Primero solicitó al gobierno se estableciese la escarapela, cuestión que ya hemos escrito. Luego escribió al triunvirato: he dispuesto para entusiasmar las tropas y a estos habitantes que se formen todas aquellas y los sabré en los términos de la copia que acompañe, siendo preciso
enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero sea de la aprobación de vuestra excelencia. Fin de la cita. Sin otro fundamento alguno, Medrano realiza el primer enarbolamiento del pabellón nacional un 27 de febrero de 1811. Después vendrán las amonestaciones de Rivadavia, al enterarse del acontecimiento y la prohibición de repetirlo en el futuro. Comillas. Haga pasar aquella demostración de la bandera blanca y azul celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogándola con lo que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza y que hace al centro del Estado. Cierro comillas. Y nos hemos extendido en la cita para hacer hincapié en la existencia de los símbolos que aún serían vigentes, como lo era el del pabellón español. Y lo hacemos para repetir con gravedad que se estaba desarrollando una cruenta guerra fratricida, pues españoles eran todos, de un lado y del otro del Atlántico. Pero eso no quita ver el aspecto más importante y a la vez dramático que se estaba desarrollando. Unos que no querían romper verdaderamente con la madre patria, aunque dispusieran nuevo estandarte nacional. Y otros, como Rivadavia, apátrida, liberal y extranjerizante masón, que reclinaba a Belgrano haber enarbolado nueva insignia patria, ordenándole ocultarla, cuando a la postre Rivadavia demostró ser un enemigo acérrimo de la hispanidad, y Belgrano, que lo conocía bien, lo sabía. Y aquí entramos ahora en conjeturas, estimados amigos, pero no en verdades científicamente aprobadas, del origen de los colores patrios, pues como dice el maestro Antonio Cacoito, no existe ciertamente un documento firmado por Belgrano donde se declara expresamente que él impuso a la bandera los colores marianos. Pero es un error creer que falta un documento tal, inédito y lleno de polvo para demostrar esta verdad. Cierro comillas. Por eso, y aunque el eximio historiador Vicente Sierra haya afirmado que, de todas maneras, es evidente que de los estudios realizados hasta el momento, no surge con claridad expresa el verdadero origen de la bandera argentina, ni la razón de sus colores, salvo las inferencias que los hechos permiten. Fin de la cita. Y pasa a reseñar, entre otros, lo que Vitra refiere en la historia de Belgrano, es que ya hemos dado explicación en los párrafos precedentes. Pero Sierra agrega un dato de color muy interesante, y es la protesta de Miguel de Unamuno en épocas que la República Española cambió en 1931 la bandera nacional por la tricolor. Dice Unamuno en esa ocasión: esa bandera que acabáis de arriar, sin honores, es la bandera de la nación española, la única y genuina. No es monárquica ni republicana, sino nacional. Bandera monárquica podríais acaso llamar a la celeste y blanca de los Borbones de la Casa Española, cuyos colores son también los de la República Argentina y los de la Purísima Concepción. Fin de la cita. Explicamos aquí que Unamuno se luce con esta nota de color histórica y se suma a nuestra tesis. A manera de resumen hasta aquí, digamos entonces, ¿en quién o en qué se inspiró Belgrano a elegir los colores de la bandera argentina?
y digámoslo tajantemente, para escandalizar a los agnósticos como Mitre y Sarmiento, y a todos aquellos que se quedaron con el cuentito escolar. El general Manuel Belgrano se inspiró en los colores del manto de la Virgen María, más precisamente en los de su advocación de la Inmaculada Concepción. Dirán los escépticos y racionalistas: ¿dónde está escrito eso? Si Belgrano no lo dejó sentado en ningún lado. ¿Y por qué no tendría que haber dicho si ya estaba todo más que sabido? Pasemos a resumirlo nuevamente en pocas líneas, de manera que quede ya zanjada la cuestión definitivamente. Belgrano era católico practicante. Como lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Era tan practicante que cuando se graduó de abogado en la península hubo de defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Así como diametralmente opuesto a él, ahora algunos juran defender el derecho al aborto democráticamente. Belgrano, como católico coherente y monárquico, creía en Dios y no en la diosa razón ni en la democracia. Y tanta devoción tenía por la Virgen, rezaba con devoción el rosario diariamente, que al regresar de la España peninsular y asumir el cargo de secretario del consulado, puso bajo la advocación, tutela y patronado del mismo a la Inmaculada y siempre limpia Concepción de María, cuyo escudo, el de consulado, lleva los colores azul y blanco de su manto. Era tradición entonces que los que jurasen voluntariamente defender el dogma de la Inmaculada portasen también una cinta con los colores azul y blanco en su vestimenta. Vayamos recordando todo esto. Y tengamos en cuenta que la Inmaculada Concepción ya era patrona del Reino de España, así como de las Indias, y que la Orden Real de Carlos III materializaba en su condecoración un blasón enmaltado con los colores azul y blanco, lo mismo que la cinta de la cual éste colgaba con los colores de la Inmaculada. Claro, estamos en el año 1771, 40 años antes de estos hechos. Pero algunos nos dirán, llegados hasta aquí, ¿y a qué viene todo esto? Si Belgrano no fundamentó expresamente las razones de los colores azul y blanco, pues dijo que la creó la bandera con los mismos colores de la carapela. Eso fue lo que dijo, nada más. Y ustedes tienen toda la razón. Recordemos nosotros. Lo que no se enseña a la gente, lo que no se enseña, es de dónde provienen los colores de la carapela. Y nosotros se lo recordamos y repetimos para que les quede a todos los que nos estén escuchando, puedan escuchar alguna otra vez que esto grabado, lo repetimos para que quede grabado en su mente. Durante la reconquista de Buenos Aires en 1806, invadida por los ejércitos que Mitre tanto admiraba, las tropas de Juan Martín de Pueyrredón emplearon como distintivo de guerra antes del combate del Perrir el real petón que botaron las monjas catalinas de Buenos Aires en 1760 y que se encontraba custodiado en Luján y se le entregaron las tropas patriotas. El pareo tenía dos escudos, el del rey y el de la Inmaculada Concepción, patrona de Luján, ambos con los colores señalados antes. Cuando el cabildo de la villa Nuestra Señora pensó en ofrecerle algo que ayudara a las tropas de Pueyrredón en su lucha contra el invasor, y no hizo cosa mejor que entregarle dicho estandarte. Y no solo eso, el comandante de los húsares, además, ordenó a su gente portar una divisa de combate en forma de dos cintas anexadas al cuello, de color azul y blanco, como los de la Inmaculada, y de 38 centímetros, como dijimos entonces. En 1807, durante la defensa de Buenos Aires, siguieron portando las mismas insignias marianas. Y acotemos aquí algo muy importante también, que se omite.
mientras Belgrano se alistaba voluntariamente a combatir en las reconquistas de Buenos Aires, Mariano Moreno, lloraba desconsoladamente como atestiguan sus memorias. Pero sigamos el hilo de nuestra fundamentación para ya ir concluyendo. Cada vez que pasaba por Luján con sus tropas en alguna de sus marchas militares, Belgrano, como fiel devoto de la Virgen, pasaba a venerar su imagen. Es decir, que su devoción era notoria y para nada ocultada para toda la sociedad de entonces. Tan es así que su propio hermano, el sargento mayor Carlos Belgrano, comandante militar de la Villa Belugar y presidente del Cabildo, atestigua, comillas: mi hermana tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada de Luján, de quien era ferviente devoto, cierro comillas. Y del mismo parecer era José Nino Gamboa, habitante de Luján, quien sostuvo: al dar Belgrano los colores celeste y blanco a la bandera patria, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, honrar a la pura y limpia concepción de María, de quien era ardiente devoto por haberse amparado a su santuario de Luján. Fin de la cita. Y fue el mismo agnóstico masón de Mitre, grado 33, quien reconoce que podría adjudicársele el origen de los colores de la bandera, comillas, en señal de fidelidad al rey de España, Carlos IV, que usaba la banda celeste de la orden de Carlos III, como explicamos antes. La cruz de esta orden es esmaltada de blanco y celeste, continúa Mitre, colores de la Inmaculada Concepción de la Virgen, según el simbolismo de la Iglesia, concluye el historiador liberal. Finalmente, era necesario que quedara una copia manuscrita de Belgrano y autenticada por escribano público, como ha dicho el doctor Caponeto, para confirmar el origen sagrado de los colores nacionales de nuestra bandera. El general Manuel Belgrano, como buen católico, sabía, según la tradición del pueblo, el significado de sus colores, y a los cuales hacía referencia, que eran los del manto de Inmaculada Concepción de María, de la cual era él su más ferviente confrade. Por eso era necesario decirle a Triunvirato, del cual el anticristiano Rivadavia, que era su motor disolvente, decir las razones de esta resolución belgraniana, si ya estaba aprobada la carpeta, en función de esos colores que refieren a tal devoción. ¿Y para qué debe dar el secreto a un hombre impío como Rivadavia, que luego demostró con el tiempo su odio a la Iglesia Católica y su enemistad abierta con el general San Martín? No era como confesar y delatar su propósito. La historia no necesita de escritos a veces para fundamentarse. Solo con adentrarse en la cosmovisión de los personajes, en la tradición oral, como en este caso, se alcanza con interpretar los hechos. Nosotros, que somos católicos e historiadores, así lo creemos. Por todo ello, sentimos verdaderamente orgullo e inclinamos nuestras testas frente al paño y los colores de nuestra enseña patria, que refieren toda ella a los del manto de la Santísima Virgen María. Así como una vez en Luján, el coronel French arengó a sus tropas con estas vibrantes palabras: soldados, somos de ahora en adelante el regimiento de la Virgen. Jurando nuestras banderas, os parecerá que mesáis su manto. Hay que faltar y su palabra. Dios y la Virgen por la patria se lo demanden. Y así también nosotros creemos que la bandera es el manto de la Virgen de Luján.
pues la Argentina nació católica. Y dejemos a los incrédulos, anglófilos y liberales, como Mitre y otros tantos apátridas, que sigan con el relato de la bandera azul blanca, reflejo del hermoso cielo de la patria. Muchas gracias. Damos ahora lugar a la disertación de Sebastián Miranda, que es licenciado y profesor de historia, escrita entre mitad contemporánea, autor de 17 libros de historia y más de 80 notas. Perito histórico en la causa de canonización del coronel Larrabulla. Desde hace 22 años sirve la docencia en los niveles universitarios, terciario a secundario. Y esta tarde la mide con combatir sobre la figura de Martín Miguel de Box. Para él, en la aplauso. Bueno, de todo, gracias por la invitación, que siempre son reuniones de amigos. Hablando de amigos, pasamos un aviso parroquial para los que no conocen. Ayer nació el hijo de querido amigo Jorge Flores, así que bueno, esta charla va dedicada a esta linda novedad que nos acompaña. Bueno, vamos a hablar con una figura, siguiendo el calendario, como digo, de efemérides, porque parece que en lo que es nuestra forma de transmitir la historia, seguimos un calendario de efemérides que está bien seguido, pero que a veces no vemos las conexiones entre los personajes históricos. En el caso de Martín Miguel de Güemes, todos lo ubicamos naciendo en Salta, y ya sin saberlo se empezó a vincular desde antes de nacer con la figura de San Martín. ¿Por qué? Porque la familia Güemes llega a Buenos Aires junto con la familia Escalada. Vienen como parte de la expedición de Pedro de Ceballos, primer virrey del Río de la Plata, así que después, cuando esté en Buenos Aires, Güemes lo va a conocer a San Martín en las tertulias de los Escaradas. Las familias no eran parientes, digamos, sanguíneos, Escarada y los Güemes, pero sí se conocieron, y después, de hecho, uno de los Escaradas hizo de padrino de Güemes cuando él estuvo en Buenos Aires. A Martín Miguel de Güemes todos sabemos que nació en Salta, nace en 1785, o sea, 15 años después que Manuel Belgrano, y a diferencia de la figura del Belgrano, él sí se vuelca de temprana edad a lo que es la vocación militar. En ese momento, como pasó también con San Martín, normalmente la formación de los oficiales era en unidades, no había academias militares. Y Martín Miguel de Güemes se forma en el Regimiento de Infantería Fijo de Buenos Aires, que tenía un batallón, que era el tercero. La sexta compañía estaba destinada en ese momento en la ciudad de Salta. Así que él, a partir de los 14 años, muy jovencito, ingresa y empieza, digamos, a tomar lo que son las primeras nociones de lo que es la vida militar. Y como decían, siempre ligado también a hechos históricos, el bautismo de fuego va a ser contra esta nación enemiga de la Argentina, enemiga de la humanidad, que es Gran Bretaña. Desde la invasión de 1806, como bien decía el coronel mayor y el capitán, los encontramos todos personajes batiéndose contra los invasores ingleses. Y Güemes es protagonista de este episodio que por suerte se le ha dado tanta publicidad, se ha dado a conocer más, que es la toma de la Justina. Una vez que el 12 de agosto de 1806 ya se rinde en Albereford en el fuerte, todavía hay algunos combates después. A la tarde, un mercante armado que es la Justina se acerca a bombardear una de las columnas de Liniers. No sabían que se había concretado la revisión, y en un momento hay una bajada del río de la Plata, mientras el buque está operando, está cañoneando a la columna de Liniers, y el buque queda varado. La mejor defensa tenía Buenos Aires siempre la bajante del río. Y ahí parte de la caballería de Pueyrredón, a la cual estaba integrado a Güemes, mete los caballos en el río, y lo dice el capitán Gillespie, que tiene un libro muy interesante, se llama Buenos Aires el Interior. Gillespie es uno de los oficiales ingleses capturado en la primera invasión. Dice: en las estaciones ordinarias también la profundidad del río a veces crece o baja 7 u 8 pies, estando bajo el arbitrio del control de los vientos casuales que soplen. Ambas observaciones fueron lamentablemente ejemplificadas en la subsiguiente pérdida de nuestras cañoneras, ancladas algo arriba de la ciudad, por la violencia del primero y en un buque de guerra que había inesperadamente quedado en seco, y en esta situación fue abordado por alguna caballería y tomado en vida de nuestra revisión. La toma de la Justina, único caso, puede decir Gillespie, de que él conoce en la historia militar de un buque tomado a caballo.
Si ustedes van a Retiro, si se paran frente a la Torre Monumental, la conocida como Torre de los Ingleses, hay una placa bastante grande que recuerda el episodio que se produjo ahí. Es decir, donde ven que ustedes hay barranca en Buenos Aires, en Lezama, en Belgrano o en Retiro, hasta ahí llegaba el río. Ahí justo donde está la Torre de los Ingleses es donde se produjo la toma de la Justina a caballo. Así que ya tempranamente el bautismo fue contra el invasor inglés en un episodio tan particular. Y después ya Güemes vuelve a su Salta natal y va a participar en lo que es el movimiento de apoyo a lo que ocurre en mayo de 1810 en Buenos Aires, ser uno de los hombres que está ya de entrada a favor de la revolución, y va a participar en todo lo que es la primera campaña auxiliadora al Alto Perú. Esa campaña que pasa por Córdoba, aplasta el foco contrarrevolucionario, que lamentablemente deriva, creo que es lo que es la mancha más grande que tiene nuestro primer gobierno autónomo, que es el fusilamiento de Santiago Liniers y sus compañeros en Cabeza de Tigre, y después se dirige hacia el norte, pasa por lo que es el norte argentino y libera lo que son las ciudades del Alto Perú, hoy en día de Bolivia. Pero esa expedición sabemos que termina en la derrota de Huaqui. Cuando se produce la derrota de Huaqui, Güemes es uno de los hombres que cubre la retirada de lo que queda del ejército patriota. Hay un periodo muy cortito en el cual se hace cargo de los restos de ese ejército Juan Martín de Pueyrredón, y después Juan Martín de Pueyrredón es relevado por Manuel Belgrano. Ahí se produce un momento en el cual hay una fricción entre Güemes y Belgrano que tiene que ver con una cuestión muy particular. El ejército martinense, que después de la derrota había quedado sumamente indisciplinado, desarmado, mal vestido, y Belgrano lo toma en las peores condiciones. Y rápidamente Belgrano trata de imponer la disciplina para poder organizar ese ejército. Ahí se produce un episodio en el cual Güemes, jovencito, parece que andaba con una mujer que, si bien estaba casada, digamos, legalmente, pero el marido la había abandonado, y Güemes empieza una relación con esa mujer, y eso providencialmente le carga una sanción. Ya Belgrano, como para ponerlo como ejemplo, no fue algo personal, lo sanciona y lo manda a Buenos Aires. ¿Por qué digo que providencialmente? Porque ese episodio, que fue por una cuestión de poner un ejemplo en el ejército, hace que cuando Güemes viene a Buenos Aires, al estar justamente en la casa de sus parientes políticos, digamos, de sus amigos, los Escalada, lo conozca a San Martín. Esto es lo que le impide a Güemes participar en lo que es la segunda campaña al Alto Perú. Así que en todo lo que es la acción de Belgrano, las acciones que lleva a cabo el general Belgrano, hablaba del coronel Rospide y el coronel mayor Camili, por eso Güemes no participa en esa parte del proceso de nuestras guerras, inicialmente por la autonomía. Esa charla es una que las primeras en las cuales San Martín empieza a tomar conciencia de lo que es el teatro de operaciones en el norte, ¿no? De vuelta refutando las pavadas que se están diciendo sobre San Martín como agente inglés o como inspirado en el Plan Maitland, que él nunca conoció, es imposible que lo haya conocido, y menos mal que no conoció, porque si no nunca podría haber liberado Chile y Perú, porque el Plan Maitland es un conjunto de inexactitudes y de cosas que hizo un hombre que nunca vino a América y que le encargaron una obra y él la hizo lo mejor que pudo, con testimonios de viajeros, de gente que conoció Buenos Aires, pero tiene tantas inexactitudes que si San Martín lo hubiera seguido, los realistas hubieran estado felices, porque confundía Quito con Ciudad de México, así que imagínense dónde habría terminado el pobre San Martín. Pero las primeras nociones sobre lo que es el teatro de operaciones en el norte lo tiene a través de contacto con Güemes y con Díaz. Y ahí empieza la marcha de San Martín para hacerse cargo, inicialmente conduciendo a los refuerzos. En el camino a él lo nombran reemplazo de Belgrano, para recomponer ese ejército que había triunfado inicialmente en Tucumán y Salta, pero después había sufrido las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Y ese contacto personal que tiene San Martín hace que él le pida al gobierno llevarlo a Güemes como parte de los refuerzos que van al norte. Y ahí se empieza a producir ese contacto tan importante entre estas tres figuras, la de San Martín, la de Belgrano y la de Güemes. En el camino, Belgrano y Güemes y San Martín se van escribiendo permanentemente, y Güemes, junto con Belgrano, lo empiezan a poner al tanto a San Martín de lo que son las características del enemigo, de la propia tropa y de los pueblos. Es ahí cuando San Martín empieza a pensar en ese plan que va a derivar en la liberación de Chile, de Perú, y que van a llegar nuestros granaderos de Ecuador también. Después ya cuando se hace cargo del ejército del norte, Belgrano queda un tiempo y él ahí toma más conciencia todavía de cómo es la situación, ¿no? San Martín va a pedir que lo deje a Belgrano. Belgrano le escribe permanentemente a San Martín y le dice: vuele hacia mí, dice: la revolución está salvada,
con su llegada, nada me redará servir, aunque sea en calidad de soldado. Belgrano pide desesperadamente de quedarse, aunque había sido el comandante, aunque sea como soldado para aprender de San Martín. Y San Martín va a contestar pidiéndole al gobierno que lo deje a Belgrano con él. Dice, va a decir una carta a Tomás Godoy Cruz, es lo mejor que tenemos en nuestra América del Sur. Y ahí empieza ese contacto que fue especial para el éxito de la revolución entre estos tres personajes. Después sabemos que el gobierno no cumple el pedido de San Martín y a Belgrano lo manda en misión diplomática a Europa, que la verdad que fue muy sacrificada esa misión, no con la visión, sino por el compañero que tuvo, porque tuvo que ir con Rivadavia. Así que pobre Belgrano ya estaba más o menos para estampita por tener que haber aguantado semejante compañero de viaje. Así que eso lo va a privar a Belgrano de estar en lo que es el Teatro Operación del Norte en esa etapa. Y ahí empieza el rol tan importante de Güemes en lo que es el actual norte argentino. No hablamos de frontera norte, porque era todo parte del Virreinato de Río de la Plata. Hablamos de lo que es la zona del norte argentino, que era lógico que se tratara de tener el avance realista. ¿Por qué? Porque ya la primera campaña y la segunda campaña en Alto Perú habían demostrado que era muy difícil llegar a Lima por ese camino. O sea, el camino terrestre tradicional para llegar a Lima, que era el corazón del poder realista en América del Sur, era un camino que por territorio argentino pasa más o menos en paralelo a lo que es hoy en día la Ruta 9, Camino Real. Eso después, ingresando por el actual territorio boliviano, llega hasta Lima. Ese era el camino que habían seguido las expediciones. Pero imagínense lo que es el terreno en Jujuy, en Salta y mucho más en Bolivia, con la altura, con los cambios de temperatura, con las distancias. Es muy difícil llegar por esa vía. Y es ahí cuando San Martín dice, bueno, la vía para llegar al corazón del poder realista, que es Lima, no puede ser por la vía terrestre, sino que hacerlo por la vía del océano. Y ahí es donde se desarrolla esto que en ningún documento aparece con el nombre de Plan Continental, no existe como tal, sino que en realidad se plasma en un documento que es la memoria de Tomás Guido, inspirada en un plan que es el de un ingeniero francés que también influyó mucho en San Martín porque estuvo en el Teatro Operacional del Norte, que es un francés que es Paillardé, que es el que construye los cuarteles de Tucumán. Cuando San Martín empieza a pensar este plan, Güemes se convierte en una pieza clave. ¿Por qué? Porque San Martín, como descarta ya la vía de avanzar por tierra, lo que va a plantear San Martín es hacerlo por el océano. Y por eso él pide que se lo traslade a Cuyo como gobernador intendente. Para desempeñar las funciones, preparar un ejército que cruzara la cordillera, originalmente un Chile que estaba liberado, porque en Chile en 1810 se hizo un proceso parecido al que se inició en Buenos Aires, o sea, no estaba en poder de los realistas, digamos, un paso pacífico a través de la cordillera y después formar una escuadra y saltar al Perú. Pero, es fundamental el rol de Güemes. ¿Por qué? Porque cuando empiezan los preparativos en 1814, que se van a materializar recién en 1816 con la fundación del Ejército de los Andes, los realistas saben esto. Entonces también empieza intercambio de correspondencia de los jefes realistas en el Alto Perú, en el Perú y en Chile para destruir ese Ejército de los Andes que está en formación. En el medio de todo este proceso se produce la tercera campaña Alto Perú, que fracasa. O sea, no le hace el caso de lo que había planteado San Martín, que es descartar esta vía para llegar al Alto Perú, y esta campaña fracasa. Hay un enfrentamiento entre Güemes y el comandante del Ejército Ciudad del Perú, que es Rondó, que finalmente deriva en un acuerdo de paz después de una reunión en Cobos. Y es ya en 1815 Güemes es nombrado gobernador de Salta. Al igual que San Martín en Cuyo concentra el poder militar y político, lo mismo ocurre en Salta con la figura de Güemes. Y San Martín lo que va a pedir es que Belgrano, cuando vuelva a Europa, quede al frente del Ejército Ciudad del Perú y que Güemes quede como vanguardia. De hecho, San Martín, antes de irse a Cuyo, lo nombra a Güemes como comandante de la vanguardia, que operaba justamente en la zona de Cocuy y Salta. Los jefes realistas lo que dicen, textual, le remito al mismo tiempo como medida indicada por todos los antecedentes que sin pérdida de momento se ponga en marcha para ponerse en Tucumán y se detenga allí sin pasar adelante. Esta marcha sobre Tucumán y Santiago del Estero, ejecutada con celeridad, es el medio infalible para desbaratar los proyectos de San Martín sobre Chile, si fuere cierto que piensa seriamente invadible. Porque noticioso los caudillos de la aproximación de la Serna es más natural que se reúnan para resistirle que el exponerse. Si le emprenden por la cordillera, a ser batidos con el frente y con la espalda. De algo es que adentro de 2 meses a la fecha estará usted libre de las amenazas de San Martín y convendrá que vuestra excelencia se mantenga en observación de esto para el caso de que él se repliegue sobre Tucumán. Esta es una carta que le escribe Joaquín de la Pezuela, que es el virrey del Perú, a Marco del Conde en Chile.
O sea, la expedición de la gran expedición de la Terna, que consta de 7.000 hombres, con esa tropa que ha venido de Europa después de vencer al propio Napoleón Bonaparte, esas unidades quedan libres y vienen al Río de la Plata, van al Perú y de ahí se trasladan muchas de esas unidades al Alto Perú, o sea, los que han vencido al propio Napoleón, vienen ¿a qué? A desde el Alto Perú ingresar por el actual norte argentino y avanzar sobre Cuyo para destruir a ese ejército de los Andes que está en formación. Por eso es clave el rol de Güemes para darle tiempo a San Martín para preparar lo que es el ejército de los Andes. Los realistas se burlaban de San Martín porque decían que no iba a poder cruzar la cordillera, que era algo imposible. De todas formas, como saben, a través de la red de espías que se está formando ese ejército, la idea era tomarlo entre dos fuegos. Un avance de una fuerza desde Chile, después de la derrota de O'Higgins en Rancagua, y un avance de ese ejército enorme. Pensemos que el ejército de los Andes no superó los 5.500 hombres. La Serna viene con 7.000 de unidades que han vencido al propio Napoleón Bonaparte en España. Así que no nos mandaron a cualquier gallego bruto, nos mandaron a la élite del ejército español. En ese contexto, mientras San Martín ya se está prestando, se produce un hecho en el cual también Güemes tiene un rol muy importante. Se forma el Congreso de Tucumán, empieza a llegar a partir del 24 de marzo de 1816 y se demora la creación de la independencia. Y San Martín lo que plantea es, no voy a Chile, darle la libertad en nombre de un país que no es libre. Entonces lo apura Tomás Godoy Cruz, que es el que coordina a los diputados cuyanos, para que a su vez apure el Congreso para que se declare la independencia. ¿Cuáles son los puntales que están empujando la declaración de independencia? San Martín, Güemes y Belgrano. Belgrano volvió de la misión diplomática de Europa, informa al Congreso de Tucumán en una sesión secreta del 6 de julio de 1816 lo que está pasando en Europa, lo que ha pasado con Napoleón, cuál es la visión de las monarquías, cómo se ha establecido el absolutismo prácticamente en todo el gobierno de Europa, y lo que dice es que no es viable establecer otra forma de gobierno que no sea una monarquía. 3 días después se declara la independencia y son Güemes, Belgrano y San Martín lo que impulsa el paso siguiente que tenía que hacer el Congreso, que era organizar el gobierno, se haga bajo la forma no de una monarquía absolutista, y esto hay que distinguirlo. Nosotros cuando nos independizamos de España no nos independizamos de la de Felipe II, la de Felipe II, la de Isabel y Fernando, sino que nos independizamos de España masónica, de la España que había echado a los jesuitas, de la España afrancesada, de la España que entregó a los franceses autoritarios que eran Carlos IV y Fernando VII. Esto es importante acá, luego tenemos nuestras discusiones con los carlistas, y para que personajes payasescos, que lo menciono siempre porque me canso de pedir que se anime a debatir, como payasos, agentes, cipayos, como es el caso de Patricio de Ox. Entonces, nosotros el proceso de independencia no es de la verdadera España. Esto es como decir, la España de Sánchez es la misma que la de Isabel y Fernando. Dios me libre, por españoles, ¿sí? Carlos IV y Fernando VII fueron dos reyes completamente inútiles. San Martín, que lo había visto en vivo y en directo, igual que Belgrano, mantuvo en Europa, dijo, no se puede seguir bajo este gobierno. Y por eso impulsaron la formación de una monarquía atemperada, de una monarquía parlamentaria. Y lamentablemente no le hicieron caso. Pero son 3 personajes los que empujan esa declaración de independencia. San Martín, Belgrano y Güemes, que se coordinan entre ellos. Como bien le explicaba el teniente coronel Rospide y el coronel mayor Camiri, la relación después de ese incidente por esta cuestión disciplinaria entre Güemes y Belgrano pasó a ser de lo más cordial. Le hicieron caso a San Martín. Güemes queda a cargo de la defensa de lo que es el actual norte argentino como vanguardia en Saticuy. Belgrano queda como comandante del ejército auxiliar del Perú, que está acantonado en Tucumán. El Congreso sigue sesionando, después se traslada a Buenos Aires. Está el apoyo del director del Supremo, que es Juan Martín de Pueyrredón, otro veterano de las invasiones inglesas, y en cuyo el ejército se prepara para cruzar a Chile. ¿Qué es lo que le permite a San Martín organizar ese ejército con tranquilidad y empezar a operar del otro lado de la cordillera? La tarea que hace Güemes en el norte. Y esto lo vemos con una cronología. Esa invasión de la Serna, son 7.000 hombres. Cuando avanzan, primero someten el Alto Perú, donde estaban combatiendo alrededor de 30 caudillos altoperuanos, encabezados por Juan Azurduy y su esposo Manuel Asensio Padilla. De hecho, en ese contexto, en esa expedición de la Serna va a ser muerto Miguel Asensio Padilla, y Juana va a pasar a incorporarse a combatir junto a las fuerzas de Güemes. Güemes se va a ubicar con sus fuerzas en Jujuy Salta,
Esas fuerzas no eran solamente milicias, sino que había un núcleo de tropa veterana y las milicias, por una cuestión de costo, eran convocadas cada vez que venía una invasión. Imaginémonos que lo que es el costo de mantener un ejército de alrededor de 5.000 hombres. Así que ese era el sistema que se establecía. Obviamente, para financiar eso, se cobraban impuestos y eso le ganó también el rechazo de una parte de lo que son los sectores, los grandes comerciantes de Salta. Bueno, esta expedición de la Serna, el objetivo era avanzar primero sobre Cuyo, destruir al ejército de los Andes, pasar a Córdoba y de Córdoba llegar a Buenos Aires. Bueno, esa expedición, fíjense lo que le dice Belgrano a Güemes sobre la expedición de la Serna. Sin duda la Serna viene a ciegas de la decisión que existe entre todas las gentes para concluirlo y no menos del país que tiene que andar. Se habrá figurado que acá se puede hacer la guerra al estilo de Europa, o de que, y esto es lo más cierto, que todos somos indios salvajes y que no entendemos la táctica del depósito de la Isla de León. Baje cuando quiera con sus 5.000 y tantos hombres que le dé la sierra, o con 6.000 que le da un pasado, que cuanto más número venga mejor será y se verifica el proverbio, cuanto más moros, más ganancia. Belgrano se burla de la expedición de la Serna, no sabe en dónde se ve. Está bueno. La campaña de la Serna es efectiva, destruye una división patriota en Yavi, simultáneamente se produce la muerte de uno de los grandes próceres de la lucha en Alto Perú, que es el coronel Ignacio Warnes, y el 25 de diciembre de 1816 toma Jujuy. Pero fíjense la cronología. Toma Jujuy y logra avanzar hasta Salta. Mientras tanto, el 12 de febrero de 1817 San Martín libra la batalla de Chacabuco y entra posteriormente en Santiago del Chile. O sea, todas estas operaciones libradas contra el ejército de la Selva le permiten a San Martín operar con tranquilidad, cruzar la cordillera y liberar Santiago. Esto es lo que se llama la de la Serna, la tercera invasión. Simultáneamente Belgrano lo manda a la Madrid a operar en la retaguardia de la Serna. La guerra en el norte es muy particular porque por más que el ejército fuera muy grande, que esta vez era una desventaja, porque había que darle de comer a 7.000 hombres. Las líneas de abastecimiento eran muy largas desde el Alto Perú y Belgrano lo manda a la Madrid que opera en la retaguardia de la Serna y eso empieza a cortar el abastecimiento de víveres. Saben, todos lo sabemos, que una de las tácticas preferidas de Güemes era poner 2 pozos de agua, retirar el ganado, de tal forma que las tropas realistas cuando llegaban a las ciudades quedaban aisladas. Cuando mandaban las columnas en busca de abastecimiento eran cuando eran atacadas por sorpresa por los gauchos. Cuando vayan a Salta, que es una provincia hermosa, yo hice la experiencia de hacer cabalgata guía o los cerros, quería ver cómo era este lugar, por una historia en los lugares chacos. Vos te metes en cualquier cerro y son uno lleno de unos arbustos, unas espinas así, por eso los gauchos usaban los guardamontes, pero es una cosa que es como una vegetación muy cerrada y vos llegás a un punto, se abre un claro y ganado, son como vallecitos. Y después te aparecen 4 o 5 caminos, un camino que se divide, o sea, es un laberinto eso. Y eso era aprovechado por la fuerza de Güemes, que operaban con unidades que tenían conocimiento de las regiones, de las partes locales. Entonces, aunque a vos te lleve un guía, si no conoces el lugar y son verdaderamente laberintos, son montes, es muy difícil pelear. Ya Güemes aprovechó mucho el tema de conocimiento del terreno, el tema de las tácticas de lo que hoy llamamos guerra de guerrilla. Así que mientras San Martín avanza, dijimos que en febrero está librando la batalla de Chacabuco, que el 4 de mayo el hostigamiento de la fuerza de Güemes lo obliga a la Serna a abandonar Salta. O sea, esta expedición que se vanagloriaba de venir a destruir el ejército se tiene que retirar. Fíjense lo que decía en general García Camba, que integraba a los ejércitos realistas. Los gauchos eran hombres bien montados y armados, todos de machete o sables, fusil o rifle, de los que servían alternativamente sobre sus caballos con sorprendente habilidad, acercándose a las tropas con tal confianza, soltura y sangre fría que admiraban a los militares europeos que por primera vez observaban a aquellos hombres extraordinarios a caballo, y cuyas excelentes disposiciones para las guerras de guerrilla y sorpresa tuvieron repetidas ocasiones de comprobar. La incansable perseverancia en los gauchos era un justificativo más del estado de hostilidad en que se lleva el país, bien distinto a la verdad de lo que había sido en épocas anteriores. Pero de nuevo, con que las tropas españolas se lanzaban sobre esa clase de jinetes y individuos valientes, le valió un crédito de gran importancia para el resto de la campaña. Sigue García Gamba, entre tanto los gauchos, individuos valientes, están diestros a caballo, que igualan, si no exceden a cuando se dice de los célebres mamelucos y de los famosos cosacos. Tuvieron de continuo de arma el cuartel general y sus puestos avanzados, teniendo diarios combates más o menos empeñados que sobre el cansancio que producían estas frecuentes
y poco importante refrián causaban la pérdida de muy bravos oficiales y soldados sin conseguir nunca a los españoles poder dar un golpe decisivo, porque una de las armas de estos enemigos consistía precisamente en su facilidad para dispersarse y volver de nuevo al ataque, manteniendo a veces sus caballos y echando a piedeado y cubriéndose con ello un fuego semejante al de una buena infantería. Nosotros, siempre que tenemos ese complejo de superioridad y nos creemos los reyes del mundo de inferioridad, los propios enemigos, como pasó en Malvinas, en este caso lo comparan los gauchos con los cosacos o con los mamelucos. No tenemos nada de envidiar, no tenemos que buscar nada afuera, lo tenemos acá. En el informe del comandante Luis Burela, que es uno de los oficiales de Güemes, esto es un parte oficial del Ejército del Norte, dice: el Ejército Real perdió de 60 a 70 jefes y oficiales entre muertos y prisioneros, como 3.500 hombres de tropa entre muertos, prisioneros y pasados, 800 a 1.000 caballos superior de pelea y 1.200 a 1.500 puras entre las de herrería y las de marcha de los soldados de caballería, casi todas las municiones y pertrechos. Con este quebranto y la pérdida del rey, obtuvieron la salvación de la independencia en esta época de la milicia voluntaria de Sati Cuy con Güemes a la cabeza. Derrotada esta expedición, San Martín puede operar con tranquilidad en Chile. Los realistas que están tanto en Chile como en Perú, al ver que la situación se complica, el pedido que permanentemente hace los realistas que quedan en el sur de Chile es que los refuerzos que vienen del Alto Perú invaden el actual norte argentino. ¿Para qué? Para obligarlo a San Martín a que cruce algunas unidades del lado chileno por la cordillera del lado argentino para ayudar a rechazar esas invasiones nuevas. Por eso, mientras San Martín opera en Chile, se producen la cuarta, la quinta y la sexta invasión. Hay 3 invasiones más de los realistas: la cuarta, que es la de Olañeta, la quinta es la de Olañeta y Valdés, la sexta, la de Olañeta y Canterac. Estas cuarta, quinta y sexta invasión van a ser rechazadas sistemáticamente por la fuerza de Güemes. Esta gesta güemesiana, y esto obviamente no le quita ningún tipo de mérito a San Martín, porque San Martín lo coordinó, ese que lo pidió, son las que permiten el desarrollo de la gesta sanmartiniana en Chile. Y simultáneamente Belgrano opera con retaguardia, permanentemente intercambiando correspondencia en la ciudad de Tucumán. De hecho, después de Belgrano, la orden que había dado San Martín era que se formara un ejército combinado entre Güemes y Belgrano para, cuando él lanza la campaña del Perú, avanzar desde el norte argentino. Lo que pasa es que Belgrano, ya muy enfermo, en 1819 pesca en mando del ejército auxiliar del Perú y viene a Buenos Aires ya directamente muy enfermo, en condiciones penosas, prácticamente para morir. Y eso impide que se dé esa colaboración de Belgrano, que de todas formas Belgrano había colaborado en la gesta Chile, porque la columna que va más al norte, las 6 columnas sanmartinianas, la que cruza con Vicente Dupuy, si no me equivoco, desde La Rioja, esa columna, los oficiales son provistos por el ejército del norte. La información de inteligencia que provee Belgrano era muy importante. El ejército auxiliar del Perú emitía un boletín y San Martín compraba mensualmente 100 ejemplares de ese boletín. Así que Belgrano permanentemente le manda información a San Martín, trata de ejercer presión y Güemes, más al norte, autónomo en Guarias, frena esa invasión. Cuando ya San Martín está organizando la expedición al Perú, ya se está organizando la escuadra, de vuelta, dentro del intercambio de correspondencia entre los realistas, lo que se plantea es la necesidad de realizar una operación que presione desde el Alto Perú hacia el norte argentino. ¿Para qué? Para obligarlo a San Martín a que quite unidades de secreto que va a operar en el Perú y las mande a defender lo que es el norte argentino. Por eso se van a producir 2 invasiones realistas más con ese fin, que las 2 van a fracasar. San Martín, unos días antes de que muera Güemes, le va a pedir, después de esto, cuando muere Güemes, él se lo pide a otras personas, de que realice una expedición para avanzar hacia el Alto Perú y obligar a los realistas a que saquen gente que está defendiendo la costa donde él va a operar con la escuadra y la mande justamente a defenderse de la invasión de Güemes. O sea, la operación sobre el Perú así era combinada, era una que principal, que era con la flota del Pacífico, otra que es la campaña que se prende, que es la de Arenal, que va por la sierra, pero también quería obligar a los realistas a quitar fuerzas de sus ejércitos para frenar esta invasión de Güemes. Que la idea original es que también participara Belgrano, pero Belgrano muere el 20 de junio de 1820. Güemes rechaza la 7ª invasión de los realistas, en la de General Ramírez Orozco, una invasión grande, 4.000 hombres. Pensemos que el ejército de los Andes tuvo alrededor de 5.500,
y finalmente se va a producir la octava invasión. Esa octava invasión, que empieza en abril de 1821, es la que retrasa esta operación de Güemes, que va a ingresar hacia el Alto Perú para formar un nuevo frente de guerra a los realistas. Esa invasión, como sabe que es muy difícil lograr la baja de Güemes, ingresa a través de un traidor. Un traidor que era Mariano Benítez. Güemes, por esta medida, sobre todo presión económica y puestos que imponía en Salta, había un sector de la oligarquía salteña que estaba en contra de él. Entonces hay una columna reducida que manda a la Nieta, que son 300 hombres, que ingresa por un camino a Salta, es el camino del Despoblado. Esa es la que justamente a Güemes lo sorprende en su casa. El primero es alertado por los disparos que empieza a intercambiar de escolta con los realistas. Él sale, logra evitar los disparos de un primer piquete de infantería realista, pero el segundo con el que se cruza logra impactarlos con un tiro y los otros lo auxilian. Y eso es lo que le permite ir hacia un lugar que ya es en el monte, que es Cañado de la Arqueta. En Cañado de la Arqueta él va a agonizar. Este episodio al que hacemos referencia es el 8 de junio. El 8 de junio Güemes es herido. La herida no es grave, lo que pasa es que se empieza a infectar. Imagínense que además en el medio de lo que es el monte es muy complicada la curación. Y ahí se produce ese episodio tan conocido, que Güemes está prácticamente agonizando y el jefe de en Solañeta le manda 2 emisarios. Güemes estaba auxiliado por el doctor Castellanos y por un hecho poco conocido que es por el padre Fernández. Nuestros próceres todos tuvieron una muerte católica. El capellán de Güemes es el padre Fernández. Y Güemes colaboró muchísimo con lo que es la fundación de la iglesia en el Chancal. Güemes muere después de recibir los santos sacramentos. En práctica tendrá su profesor, que es el padre Fernández. Y cuando llegan estos emisarios, Güemes lo recibe, se incorpora sobre lo que era cátedra de campaña de sus gauchos, y eso le ofrece lo que promete el añito. Bonita le promete reconocerle el grado de general, le promete abonar los sueldos, pero tenía que jurar fidelidad al rey. Y le promete, sobre todo, lo más importante en ese momento político, que era llevarlo a Güemes a Salta para que pudiera ser atendido en condiciones adecuadas. El monte era lógico que progresara la infección. Entonces, en ese momento, Güemes lo llama a su segundo vicecoronel Guy, le hace desenfundar su espada y sobre su espada jura que no va a parar hasta expulsar a los realistas de Salta. Y despacha con una demanda de desprecio a los emisarios de Urdaneta. Un 17 de junio de 1821, casi un año después de Belgrano, muere el único general en la etapa de la guerra por la independencia nuestra que murió en combate, que fue Güemes. Murió lejos de su familia, a la cual amaba entrañablemente, murió dando la vida por la patria. Yo cierro la parte histórica. Olañeta el 22 de junio entra en Salta, pero a los pocos días el coronel Vitt cumple la promesa y el 14 de julio Olañeta se viene que ir de Salta. Se cumplen y se rechaza la octava invasión. Muerte de Güemes. 17 de junio. El 20 la de Belgrano, el 17 de junio del año siguiente la de Güemes. El 9 de julio de 1821 San Martín entra en Lima. El 28 de julio se declara la independencia. Fíjese es el rol, la importancia y la relevancia de Güemes en la gesta sanmartiniana. En 2021, fíjense lo que es la impronta de Güemes. Se cumplieron 200 años de la muerte de él, estamos saliendo de la pandemia. Se hace una vigilia acá en Buenos Aires todos los años. Al pie del monumento a Güemes, ahí en Tierra Corta. Yo llegué a las 9 de la noche, estaban las luces apagadas, no había banderiza, estaba yo solo. Una cosa que no podía creer, que al cumplirse 200 años de la muerte de Güemes, no veía a nadie. Me senté, hice mi banderita, solo, y al rato de allí cayeron unos salteños, hablé con ellos, pusieron los autos en abanico frente al monumento, prendieron las luces para iluminarlo, hicimos un fuego porque hacía mucho frío y vino un patrullero y nos explicó que había unos vecinos que había unos vagos, marginales ahí, fisuras, que estaban haciendo el fuego en un espacio público. Entonces
le expliqué que no éramos fisuras, y que lo que estaban haciendo, y le invité al comisario junto con su tropa, su gente, para que hiciera la guardia de honor, ya que gobierna la ciudad, no había nada ahí. Bueno, el oficial agradeció el gesto, me pidió por favor que apagáramos el fuego en un rato, me comprometí después de las 12 a hacerlo, y a las 12 cantamos el himno con los salteños. Dijimos unas palabras, y todavía me emociono cuando me acuerdo el gesto del gaucho, que se paró, abrió una botella de caña, giró hacia la imagen de Güemes, arrojó, salpicó así y hizo el primer trago para usted, mi general. Ese gesto todavía, las ideas de esos salteños aún hoy en día todavía me emociona. Y después obviamente hicimos circular la botella de caña, y se conmemoró el paso a la inmortalidad de Güemes. Yo pienso 200 años después como todavía sigue eso vigente, esa fuerza de la figura de Güemes, que fue clave para el proceso de independencia. Belgrano murió a los 50, Güemes a los 36. Hay una frase maravillosa de Belgrano, desde que la escuché para mí ha sido, y ha cobrado pleno sentido en mi vida cada vez más, una frase maravillosa. Cuando están por enfrentarse a los paraguayos en la batalla de Paraguarí, Belgrano está observando el campo de batalla y el oficial se acerca y le dice: mi general, y los realistas son 5.000 y nosotros somos 500. Y Belgrano le contesta: da lo mismo morir a los 40 que a los 50. Cargue. Y cargaron. Qué vidas excepcionales la de Güemes, que entregó su vida. Me hace acordar también al ejemplo del teniente Esteves, con 36 años. Ejemplo, el de Belgrano, que la entregó con 50, que dieron todo. Me hace acordar las palabras de Jordan Bruno Yenta, que decía que el hombre verdadero no debe prestar demasiado cuidado a la vida, que el cuidado de la vida debe quedarse en manos de Dios. Lo importante es que era gastar la vida. Y esto verdaderamente Güemes y Belgrano lo cumplieron. Por eso quiero cerrar esta exposición, este homenaje al general Igni Güemes. La verdad que a mí me encanta la poesía, pero no las escribí, entonces recurro a los que saben. Enrique Vidal Molina dijo: te velaré mis armas, general la Virgen del Norte, y en una madrugada como la luz parando la montaña, como el torrente cuando se desmadra, voy a entrarme esa gente maturranga, hasta que de sablear me duele el alma. Abrir una picada de moarra, jirón de libertad, robado lanza, y hacia los 4 rumbos de la patria irá mi bravo desgranando cargas de norte a sur y de lande a plata, hasta que el enemigo afunerabla doble después de la última batalla, y en donde tremolosos oriflama, ondee solo la celeste y blanca. Pero si no madura esta esperanza, pongan un lazo negro a sus guitarras, enfunden las nihuelas sus vidalas, quede la tierra estéril y arrasada, y rejiquen a dolo las campanas, que un tiempo de bravura nos reclama. Allí donde los montes se apuñalan con espinos agudos como espadas, para fundar una milicia gaucha herida siempre en su vigilia de armas, abandonando madre, amor, hermana, capaz de abrir su pecho a la metralla y desposar la gloria una mañana. Patria de vidalas, de vidalistas, de estilos, de milongas, de bagualas, de arracimadas cuicas o de zambas, donde mire y la sangre juntos cantan, y se vive muriendo a todo nada, que el cerrojo del norte nadie pasa. Me juego en la pateada mis entrañas. Se despidió por fin de madrugada, cabalgando hacia su estrella, la más alta, aquel, el de la cara bien barbada, y al perderte jinete en lontananza, florecieron en sus labios estas palabras: no ha de morir el brío, ni la hazaña, ni el antaño coraje, aunque lo haya. O dejo un hijo de mi misma talla, orgullo de mi estirpe y de mi raza, altivo como el ástil de mi lanza. Bajo el recoldo está la eterna brasa, que si es preciso volverá a ser llamas. Con la inmovilidad de las estatuas, curtido en la intemperie en las lejanas y ariscas latitudes, se afiganta su perfil de soldado, recia estampa, que acuñalan los ores. Bueno, muchas gracias, Sebastián, a Santiago, por estas iluminadas palabras, cada uno, estilo.
no quieren pasar las empanadas, tenemos que hagan por allá. Dejamos abierta alguna pregunta, alguno de los expositores, a cualquiera de los tres, lo que quieran, levanten la mano y simplemente, sí, claro. Te quiero preguntarle, cuando se escribe el acta de Rancagua que le dicen a San Martín de Aveiro, regresar el ejército, cuando todavía faltaba liberar Perú, cuando en ese contexto, ¿Güemes recibe alguna, o no había un gobierno? Y por eso San Martín, lo que hace es renuncia al mando del ejército y dice, bueno, lo que hay que hacer ahora es un consejo formado por los oficiales de cargo de las unidades y nombrar una nueva autoridad. Y entonces lo nombran a él, justamente. La coordinación con Güemes estuvo hasta la muerte de Güemes. De hecho, ahí es muy importante lo que decía el coronel mayor, leer la documentación, que ahí está recopilada la correspondencia de Belgrano, y Belgrano prácticamente hasta que él se retira del mando del Ejército del Norte tiene un rol muy importante como pivote. ¿En qué sentido? En que permanentemente actúa como un nudo de comunicación entre él, Güemes, Arenales y San Martín. Así que cuando San Martín ya está cerquita prácticamente de zarpar hacia Valparaíso, le pide a Güemes que haga una invasión sobre el Alto Perú. Originalmente la idea era hacerla con el respaldo del Ejército del Norte. De hecho, después cuando ya gobierna ese personaje nefasto en esta historia que fue Rivadavia, Rivadavia es el que niega el apoyo a la gesta San Martín en el Perú. Y de hecho Buenos Aires no solamente no envía recursos, sino que le ofrece un crédito a España y establece la ley de retiro para dar debajo un número importante de oficiales. Así que sí, el contacto de Güemes con San Martín se dio hasta la muerte de Güemes, y la muerte de Güemes es lo que impide abrir ese nuevo frente de guerra desde el Alto Perú, ya con el fin no solamente de defender como vanguardia la zona de Salta y Jujuy, sino que ingresar al Alto Perú. Pensemos que San Martín tiene 5.000 hombres y tiene que enfrentar alrededor de 25.000 realistas. Entonces lo que él quiere es obligar al gobierno del virrey del Perú a mandar más tropas hacia la zona del Alto Perú para frenar esa invasión de Güemes, que no iba a avanzar tampoco demasiado porque sabía de la dificultad del terreno. Así que esa coordinación fue hasta la muerte misma de Güemes. Es muy importante ver todo esto porque lo vemos en una charla, pero por eso el Instituto Levat desarrolla la diplomatura sanmartiniana, liderazgo sanmartiniano, donde estudiamos profundamente San Martín. Profundamente, durante 4 meses en un estudio universitario, donde vemos esto. Hay toda una historia creada de San Martín, hasta mal contada desde el punto de vista militar. O sea, todas estas cuestiones referidas a la ofensiva por el norte, el rol de Belgrano, el rol de Güemes, están contados y enseñados en nuestra historia como si fuesen partes de una disección, como, ¿sí? Y no lo asumimos, como lo hizo recién el profesor Miranda, o como lo hizo el coronel Ropide, refiriéndonos a que no es celeste y blanca porque miramos el cielo poéticamente, ¿sí? Que aún hoy se repite. No es una creación alocada de Belgrano. Esto venía siendo parte de nuestra tradición, el celeste, el azul, celeste y blanco. Entonces, no hay más que ir al Museo de Luján, que los invito para que lo vean. Esto de los 37, 33, 38 centímetros de Pueyrredón. O sea, si estudiamos las cosas separadamente, nunca vamos a conectar. Por eso no hace falta que Belgrano, bien lo decía Conrado Pía, firme un acta diciendo, no, yo la creé por esto. O sea, conociendo al personaje, no sé, cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros tres va a salir diciendo viva la libertad, carajo, y uno le está ganando. Entonces nadie se lo imagina, a ninguno de nosotros, no hace falta que no lo digamos. Entonces ya de suyo, porque nos conocen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen hambre. Vamos a pasar a unas empanadas. Primero acá, Juan Manuel, vas a tocar alguna canción. Con las empanadas. Vamos a escuchar un poco de folclore. Así que muchas gracias por haber venido. Y bueno, compartamos un rato ahí juntos. Gracias.